¿Soy el malo? Mi hermana me exigió ser niñera gratis en Navidad para su viaje de lujo. Familia, egoísta. Pero su emergencia y plan secreto salieron a la luz. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Hola a todos en el foro. Soy Carlos, o bueno, así me llamo. Tengo 30 y tantos, vivo en esta caótica pero fascinante Ciudad de México, y mi vida, hasta hace poco, podría describirse como predeciblemente agotadora. Soy ingeniero de software, un trabajo que me gusta, no me malentiendan, me da para mis gustitos y para mantener mi pequeño departamento en la Narvarte. Pero que también me consume una cantidad de energía mental que a veces siento que me va a dejar el cerebro seco. Este año, en particular, había sido una locura de entregas, de noches en vela corrigiendo códigos, de juntas interminables. Así que, cuando vi que diciembre se acercaba, lo único que mi cuerpo y mi alma anhelaban era desconectarme. Mis planes para Navidad eran sencillos, casi sagrados, una cena tranquila y rica con Ana, mi novia, en Nochebuena, ella es psicóloga y la persona más centrada que conozco, mi cable a tierra. Avanzar como loco en un curso de desarrollo de videojuegos que me tiene picadísimo y que es mi verdadera pasión secreta, y, sinceramente, dormir hasta tarde varios días seguidos sin sentir la más mínima culpa. El paraíso, vamos. Pero como bien saben, en muchas familias, la palabra paz durante las fiestas es más un concepto abstracto que una realidad tangible. Y en la mía, esa abstracción solía tener un nombre y apellido, Sofía, mi hermana mayor. No me malinterpreten del todo, quiero a mi hermana, pero nuestra relación siempre ha sido complicada. Ella es encantadora por fuera, de esas personas que te sonríen y te envuelven con su labia. Pero con los años he aprendido que detrás de esa fachada hay un egocentrismo bastante marcado y una habilidad innata para conseguir lo que quiere, usualmente a costa de la buena voluntad o la ingenuidad de otros. Especialmente la mía. Para que entiendan mi nivel de hartazgo actual, déjenme contarles una pequeña anécdota que fue como la gota que empezó a llenar mi vaso hasta el borde, y esto pasó apenas hace un mes. Un viernes por la tarde, Sofía me llamó con esa voz melosa que pone cuando va a pedir algo. Carlitos, hermanito lindo, ¿cómo estás? Oye, fíjate que mi coche está en el taller, tiene un ruidito raro, y pues este fin de semana tengo que ir a ver a unas clientas importantísimas a Querétaro, ya sabes, para cerrar el año con todo. Yo, en mi infinita estupidez de hermano complaciente, le dije que claro, que usara mi coche, un Sentra que cuido como si fuera de oro. Total, yo tenía una cita importante el sábado, pero pensé que podría moverme en transporte público sin tanto problema. Gran error. El sábado, después de una odisea de metro y metrobús, llegué tarde y sudando a mi compromiso. ¿Y Sofía? El lunes, cuando me devolvió el coche con el tanque casi vacío. Me enteré por una foto que subió su esposo Rodrigo a Instagram que el viaje de clientas había sido en realidad una escapada romántica a un viñedo en Querétaro. Ni las gracias me dio por el coche, solo un displicente, ay, hermanito, qué bueno que siempre puedo contar contigo, ¿verdad? Sentí una rabia fría recorrerme, pero me la tragué, como tantas otras veces. Esa, amigos, fue la gota que empezó a desbordar mi paciencia. Así que, con ese precedente fresquito en mi memoria, entenderán mi estado de ánimo cuando, un martes por la tarde, unas 3 semanas antes de Navidad, sonó mi celular. En la pantalla, Sofía. Respiré hondo, preparándome para lo que fuera. Carlitos. ¿Cómo está mi hermanito favorito, el más guapo, el más inteligente? Su voz, un derroche de dulzura empalagosa. Platicamos de banalidades un par de minutos, el clima, el tráfico, lo de siempre. Hasta que, como quien no quiere la cosa, soltó la bomba. Oye, hermanito, comenzó, con un tono que ya me conozco de memoria, ese que precede a una petición que sabe que me va a incomodar.
Como este año te toca estar aquí en la ciudad y no sales a ningún lado en Navidad, nótese la elegante forma de ignorar por completo mis posibles planes o la existencia de Ana, pues que mejor que te quedes con los niños. Con Mateo y Valentina, del 23 al 27 de diciembre. Es que Rodrigo y yo conseguimos una oferta sencillamente increíble, regalada casi, para irnos a Los Cabos unos días. Imagínate, mi amor. Sol, playa, descanso. Urge desconectar, hermanito, que este año ha sido matador. Lo dijo con una naturalidad pasmosa, como si estuviera comentando que va a ir por el pan. Como si fuera la cosa más lógica del mundo que yo dedicara mis únicos días de verdadero descanso en todo el año a ser su niñera particular. La oferta increíble, seguro, pero el cuidado de los niños, ese sí, completamente gratis. Me quedé en silencio un instante, procesando la audacia de Sofía. No era la primera vez, claro, pero la forma tan descarada en que daba por hecho mi disponibilidad seguía sorprendiéndome. Recordé navidades pasadas donde mis planes se habían ido al traste por sus emergencias o sus necesidades impostergables. Pero esta vez, con el recuerdo del coche aún fresco y mi determinación de hierro por tener unas fiestas tranquilas, algo hizo clic dentro de mí. Respiré profundo, buscando la calma que sabía que necesitaría. Sofía, comencé, con un tono amable pero notablemente más firme que en ocasiones anteriores. Me da mucho gusto por ustedes y por su viaje, de verdad que sí. Suena increíble. Pero como te comenté el año pasado cuando pasó algo similar con aquella escapada a Valle de Bravo, mis días de Navidad son sagrados para mis proyectos personales y para pasarlos con Ana. Hice una pausa, dejando que mis palabras flotaran en el aire. Así que, lamento decirte que esta vez no podré cuidar a Mateo y a Valentina. Tengo un compromiso ineludible con mi curso de videojuegos y, además, Ana y yo ya tenemos nuestros propios planes para esas fechas. El silencio al otro lado de la línea fue denso, casi palpable. Podía imaginar la cara de incredulidad de Sofía. Entonces, escuché una voz de fondo, claramente la de Rodrigo, su esposo, un tipo que siempre me ha parecido un poco gris, pero que es el principal habilitador de los caprichos de mi hermana, que te dijo. ¿Qué no? Pero si ese cuate nunca hace nada interesante en Navidad, siempre está de flojo. Un comentario que, aunque no era para mí, me hirvió la sangre. Sofía retomó la palabra, y la dulzura empalagosa de antes había desaparecido por completo, reemplazada por un tono de indignación contenida. Carlos, por favor, no empieces con tus cosas. Es un favor pequeño, ¿qué tanto te cuesta? Además, ¿qué proyecto puede ser tan trascendental como para no ayudar a tu propia hermana en una necesidad? Sofía, respondí, manteniendo la voz serena, aunque por dentro ya empezaba a sentir la conocida frustración. Mis compromisos y mis planes son tan válidos e importantes para mí como los tuyos lo son para ti. No se trata de si mi proyecto es trascendental o no, se trata de que es mi tiempo, y he decidido usarlo de esta manera. Podemos vernos antes de que se vayan, o cuando regresen, para que salude a los niños, pero esos días específicos, del 23 al 27, de verdad que no me es posible. Colgamos poco después, ella con un monosílabo frío y yo con la certeza de que la batalla apenas comenzaba. Y no me equivoqué. No habían pasado ni 2 horas cuando sonó el teléfono de casa. Era mi madre, Elena. Su voz, cargada de esa preocupación que también sabía fingir cuando Sofía la había aleccionado. Carlos, hijo, ¿cómo estás?, empezó con un tono suave. ¿Qué pasó con tu hermana? Me llamó llorando, desconsolada, dice que no quieres ayudarla con los niños para su viaje, que eres un egoísta, que no piensas en la familia. Tragué saliva. Mamá, no es que no quiera ayudarla, por ser egoísta. Simplemente tengo planes importantes para mí. Sofía lo sabe, se lo expliqué. Y además, ¿recuerdas lo del coche hace un mes? ¿O todas las otras veces que he tenido que cancelar mis cosas por sus urgencias? Ya estoy un poco cansado de ser siempre el plan B o el recurso de último momento. La respuesta de mi madre fue la que esperaba, la que siempre daba. Ay, hijo, pero qué rencoroso eres. Lo del coche fue una cosita de nada, una tontería.
Sofía es tu hermana, a veces uno tiene que sacrificarse un poquito por la familia. Ella está muy estresada, ese viaje de verdad le hace falta. Además, ese proyecto tuyo de los jueguitos puede esperar perfectamente, la familia no. Mamá, le dije, sintiendo como la paciencia se me agotaba. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? ¿Que el bienestar de Sofía o sus caprichos siempre van a estar por encima de mis necesidades o mis proyectos? ¿Que yo no tengo derecho a tener mis propios planes en Navidad? Mi madre suspiró con dramatismo. Ay, Carlos, no es lo mismo y tú lo sabes. No seas tan drástico. Piénsalo bien, no hagas sufrir a tu hermana. Colgué sintiéndome furioso y frustrado. Cuando Ana llegó del consultorio y me vio la cara, no tuvo que preguntar mucho. Le conté todo. Ella me escuchó con esa calma que la caracteriza, asintiendo de vez en cuando. Está usando el manual completo de manipulación emocional, dijo al final, con una media sonrisa. Sofía sabe qué botones apretar, y tu mamá es su principal cómplice, aunque sea inconscientemente. Van a intentar de todo para que cedas. Necesitas estar preparado y mantenerte firme, mi amor. Lo que estás pidiendo no es egoísmo, es respeto. Juntos, esa noche, empezamos a trazar una especie de estrategia, anticipando los siguientes movimientos de Sofía y mis padres. Decidimos que mi mejor arma sería la calma, los hechos concretos y no dejarme arrastrar a discusiones emocionales donde ellos siempre ganaban por desgaste. Y la primera prueba no tardó. Al día siguiente, sin previo aviso, el timbre de mi departamento sonó insistentemente. Era Sofía. Con una sonrisa un poco forzada y un tupper en la mano. Hola, hermanito. Solo venía a traerte estos panquecitos de zanahoria que hice, tus favoritos. Y a ver si podíamos hablar con más calma lo del viaje. Yo, ya prevenido por Ana de un posible asalto amistoso, mantuve la puerta entreabierta. Hola, Sofía. Que detalle lo de los panqués, muchas gracias. Pasa, pero solo un momento, porque justo estoy en medio de una llamada de trabajo. Mentira, claro, pero necesitaba poner una barrera. La dejé pasar al pequeño recibidor, pero no más allá. Sobre el viaje, Sofía, de verdad que agradezco que pienses en mí, pero mi postura sigue siendo la misma. Tengo compromisos ineludibles esos días. Su sonrisa se desvaneció un poco. Pero, Carlos, es que de verdad no tenemos otra opción. Ya compramos los boletos, fue una oferta de esas que no puedes dejar pasar. Entiendo, le dije, pero la compra de sus boletos no genera automáticamente una obligación para mí. Hay otras opciones, estoy seguro. Se fue visiblemente molesta, dejando los panqués sobre la mesita casi con despecho. La guerra de desgaste había comenzado oficialmente. Después de la visita fallida de Sofía con los panquecitos, la siguiente fase de la ofensiva no se hizo esperar, la campaña de mensajes de texto y la presión a través del chat familiar. Sofía empezó a enviarme mensajes a cuentagotas, algunos eran lastimeros, del tipo, Mateito no deja de preguntar cuándo va a ver a su tío Carlos, está muy triste, otros eran pasivo-agresivos. Qué bueno que algunos sí puedan disfrutar sus navidades sin preocupaciones, mientras otros tenemos que hacer malabares. Yo opté por respuestas cortas, amables pero firmes, sin engancharme en el drama, entiendo, Sofía. Espero que encuentren una buena solución. Saludos a los niños. Paralelamente, en el chat de WhatsApp de Familia Morales, del que Ana, sabiamente, nunca había querido formar parte, pero en el que yo seguía por pura inercia y para no escuchar los lamentos de mi madre. Empezaron a llover las indirectas. Un tío lejano publicaba una imagen con la frase, la familia es el ancla que nos sostiene en las tormentas de la vida, una prima segunda, con la que apenas cruzo palabra, comentaba. Qué triste cuando algunos olvidan el verdadero significado de la Navidad y la unión familiar. Era evidente que Sofía y mi madre estaban moviendo sus hilos, pintándome como el Grinch insensible que amenazaba con arruinar las festividades. Me sentía cada vez más aislado y presionado, así que decidí llamar a Javier, mi hermano mayor.
Él vive en Monterrey desde hace años, está casado y tiene su propia familia, y siempre ha tenido una perspectiva mucho más objetiva y distante de las dinámicas un tanto tóxicas de nuestra familia de origen. ¿Qué onda, campeón? ¡Qué milagro!, me saludó con su habitual buen humor. Le conté toda la situación, desde la petición de Sofía hasta la campaña de desprestigio en el chat familiar. Javier soltó una carcajada al otro lado de la línea. No puede ser, hermanito. Esa Sofía no aprende, de verdad. ¿Otra vez con la misma cantaleta? Pues sí, le dije, sintiendo un poco de alivio al escuchar su reacción. Y ya me tienen hasta el gorro con que soy un egoísta y un desconsiderado. Mira, Carlos, me dijo Javier, poniéndose un poco más serio. Te voy a contar algo que quizás te sirva. Hace como 5 o 6 años, cuando Mateo era un bebé, Sofía me armó un drama parecido. Quería ir a un concierto de U2, que venían a México, y me juró y perjuró que no tenía con quien dejar al niño, que Rodrigo tenía una guardia importantísima en el hospital, él es médico, aunque más bien administrativo. Y que si no la ayudaba, su matrimonio iba a entrar en crisis por la frustración. Yo, como buen tarugo, cancelé un viaje de trabajo que tenía a Guadalajara y me quedé de niñero. ¿Y qué crees? Semanas después, me enteré por una indiscreción de la misma tía Consuelo, nuestra tía, la hermana de mi papá, que ella se había ofrecido voluntariamente a cuidar a Mateo desde el principio. Porque vive cerca de Sofía y adora al niño. Pero Sofía le dijo que no, que muchas gracias, pero que Consuelo era, muy anticuada, para cuidar bebés y que ella necesitaba a alguien con más energía. O sea, yo. ¿Entiendes? Sofía siempre tiene un plan B, o hasta un plan C, pero prefiere fastidiar al que cree que puede manipular más fácilmente o al que le implica menos esfuerzo a ella. Y en ese entonces, ese era yo. Ahora, parece que te tocó a ti de nuevo. Las palabras de Javier fueron como una revelación. Un plan B. Claro, tenía todo el sentido del mundo. Sofía no era de las que se quedaban sin opciones. La tía Consuelo vivía relativamente cerca de ellos, era jubilada y aunque tenía sus cosas, siempre había sido cariñosa con los sobrinos. Con esta información crucial rondándome la cabeza, decidí que tenía que confirmarlo. No quería enfrentarme a Sofía basándome solo en un recuerdo de Javier. Así que, al día siguiente, con un pretexto bastante elaborado, llamé a tía Consuelo. Tía. Qué gusto escucharla. ¿Cómo ha estado? Charlamos un poco de su salud, de sus plantas, de la novela de la tarde. Y luego, como quien no quiere la cosa, le dije, oiga, tía, fíjese que estaba pensando, ¿usted por casualidad tiene algún plan especial para los días de Navidad, digamos entre el 23 y el 27? Porque si anda por acá en la ciudad y no muy ocupada, pensaba pasar a saludarla un momentito, llevarle un detallito. Tía Consuelo, que siempre ha sido una mujer muy pragmática y directa, sin pelos en la lengua, no tardó en conectar los puntos. Ay, Carlitos, qué considerado. Pues mira, sobrino, pensaba estar tranquila en casa, como casi siempre. Aunque te voy a ser sincera, tu prima Sofía ya me había sondeado hace unos días, con muchos rodeos, eso sí, que si le echaba una manita, con Mateo y Valentina precisamente esos días, porque le había salido un viaje importantísimo e inaplazable con Rodrigo. Según ella, una oportunidad única para fortalecer su relación. Le dije que sí, que claro que podía ayudarla algunos días, que los niños son un encanto aunque a veces me sacan canas verdes. Pero como que no le convenció mucho mi respuesta, ¿sabes? Creo que esperaba que me ofreciera de tapete completo, a su entera disposición y gratis, por supuesto. Desde entonces no me ha vuelto a decir nada. ¿Por qué la pregunta, mijo? ¿Qué se trae ahora esa muchachita? Sentí una mezcla de triunfo y rabia. No, por nada importante, tía. Solo curiosidad. Le agradezco mucho la información, lo sabía. Sofía tenía una opción viable, una tía dispuesta, y aún así estaba montando todo este circo. Mientras yo hacía mis averiguaciones, Ana, con sus habilidades casi de detective cibernético, no se había quedado de brazos cruzados.
Se puso a husmear en los perfiles de redes sociales de las amigas de Sofía, esas con las que suele ir de compras y a tomar el cafecito. Y bingo. En el perfil de Instagram de una tal Lorena G., una de las íntimas de Sofía, encontró un comentario de mi hermana en una foto de hacía un par de semanas. La foto era de un paisaje de playa, y el comentario de Sofía decía textualmente, amiga @Lorena G., ya casi nuestras margaritas en Los Cabos. Urge ese viaje de chicas y shopping sin maridos ni chilpayates. Prepara la tarjeta. Ja ja ja. Rodrigo, al parecer, iba más de acompañante o de pantalla, porque el plan original sonaba muy a escape femenino. El viaje romántico para salvar su matrimonio era, por decirlo menos, una versión muy editada de la realidad. Con la información de tía Consuelo y el revelador comentario de Instagram, me sentía mucho más armado y, extrañamente, más tranquilo. Ya no era solo mi palabra contra la de Sofía, tenía hechos. La siguiente jugada de mi familia no tardó en llegar, y fue exactamente como Ana y yo habíamos previsto, la clásica cena emboscada. Mi madre me llamó a media semana, con un tono falsamente conciliador. Hijo, ¿cómo has estado? Oye, fíjate que tus tíos Lucha y Beto vienen a cenar este sábado a la casa, y pues les gustaría mucho verte. Hace tiempo que no conviven contigo. Hice una lasaña que te encanta. Ándale, ven, para que platiquemos todos con más calma, limemos asperezas y aclaremos este malentendido con tu hermana. Malentendido, claro. Olía a trampa a kilómetros. Sabía que Sofía estaría ahí, probablemente con Rodrigo, y que mis tíos serían usados como artillería pesada para presionarme. Consulté con Ana. Tienes que ir, me dijo ella. Pero ve preparado. No te dejes acorralar. Y si puedes, usa la información que tienes, pero con inteligencia, no para atacar, sino para exponer la situación. Así que acepté. Claro, mamá. Me encantará ver a los tíos. Ahí estaré el sábado puntual. Llegué el sábado por la noche a casa de mis padres. El ambiente era tenso, a pesar de los esfuerzos de mi madre por parecer normal. Sofía y Rodrigo ya estaban ahí, sentados en la sala. Sofía me dedicó una mirada que pretendía ser de mártir sufrida, pero que no lograba ocultar su molestia. Rodrigo apenas me saludó con un movimiento de cabeza. Mis tíos Lucha y Beto, hermanos de mi madre, personas de la vieja guardia, de esas que creen que la familia es sagrada y que los menores deben obedecer y respetar a los mayores, aunque yo ya no fuera precisamente un menor. Me recibieron con una formalidad un poco fría. La cena transcurrió entre comentarios forzados sobre el clima y preguntas incómodas de mis tíos sobre por qué seguía soltero a mi edad. Ana y yo habíamos decidido mantener nuestra relación un poco al margen de estas reuniones familiares precisamente para evitar este tipo de escrutinio. La lasaña, he de admitir, estaba deliciosa. Después del postre, cuando mi madre sirvió el café, tío Beto carraspeó, se ajustó las gafas y tomó la palabra, como si fuera el juez de un tribunal. Bueno, Carlos, sobrino. Tu madre y tu hermana nos han contado que hay un pequeño problemita familiar, una diferencia de opiniones respecto a la Navidad. Y estamos un poco preocupados, mijo, añadió tía Lucha, con su tono de voz lastimero. Porque la familia es lo más importante que tenemos, y en estas fechas es cuando más unidos debemos estar. Tu hermana te necesita, y un favor así no se le niega a la sangre. Comenzó el sermón. Que si yo era joven y no entendía los sacrificios, que si Sofía era una madre abnegada que merecía un descanso, que si el egoísmo era un pecado. Yo escuchaba con paciencia, dejando que se desahogaran. Sabía que interrumpir solo empeoraría las cosas. Cuando finalmente hicieron una pausa, tomé la palabra, con la mayor calma que pude reunir. Tíos, de verdad agradezco su interés y su preocupación por la armonía familiar. Y tienen razón, la familia es importante. Hice una pausa, mirándolos a los ojos. Pero creo que en esta situación hay información que ustedes quizás no conocen del todo, y que podría darles una perspectiva un poco diferente. Sofía se removió incómoda en su asiento. Mi madre me lanzó una mirada de advertencia. Por ejemplo, continué, dirigiendo mi mirada directamente a Sofía.
Sofía, ¿ya le confirmaste a nuestra tía Consuelo que sí aceptará su ofrecimiento de ayudarte con Mateo y Valentina durante tu viaje? Porque ella me comentó hace unos días que estaba completamente disponible y dispuesta a cuidarlos. La cara de Sofía pasó del rosa pálido al blanco nuclear en cuestión de segundos. Se quedó sin palabras. Pude ver el pánico en sus ojos. Rodrigo la miró, desconcertado. Mi madre intervino rápidamente, con la voz un poco alterada. Carlos, por favor. No es el momento ni el lugar para sacar trapitos al sol o para poner a tu hermana en evidencia. Estamos tratando de resolver las cosas, no de empeorarlas. Al contrario, mamá, respondí con firmeza. Creo que poner todas las cartas sobre la mesa es la única forma de resolver las cosas de verdad. En ese momento, Sofía, viéndose acorralada y sin una salida fácil, recurrió a su táctica más vieja y confiable, el drama. Se llevó una mano al pecho, empezó a respirar agitadamente y dijo con voz entrecortada, «Ay, Dios mío. Me siento muy mal. Es el estrés, la presión. Siento que me voy a desmayar». Rodrigo, como un resorte, se levantó para sostenerla. «Mi amor. ¿Qué tienes?». Mi madre y tía Lucha corrieron a su lado, llenas de preocupación. «Es tu culpa, Carlos», me espetó mi madre. «Y mira cómo la pones con tus cosas». Pero esta vez, yo estaba preparado. Ana y yo habíamos ensayado este escenario. Con la mayor tranquilidad del mundo, saqué mi celular. «No te preocupes, Sofía, no te preocupes, mamá», dije, con voz serena. «Ana tiene el teléfono de un excelente cardiólogo, el doctor Ramírez, es amigo nuestro y una eminencia. Podemos llamarle ahora mismo para que venga a revisarte o, si prefieres, te llevamos inmediatamente a la clínica Ángeles que está aquí a 5 minutos. Es mejor no arriesgarse con esos síntomas». Ana, que había permanecido en un discreto segundo plano observando todo, asintió con seriedad, desbloqueando su propio teléfono como si estuviera lista para marcar. La reacción de Sofía fue instantánea. Dejó de jadear tan aparatosamente. «No, no», dijo, con una voz sorprendentemente más firme. Ya me siento un poco mejor. Solo necesito tomar un poco de aire fresco y un vaso de agua». Se levantó, apoyándose en Rodrigo pero ya sin parecer al borde del colapso, y se dirigió con paso relativamente firme hacia el balcón. Mi madre la siguió, lanzándome una mirada asesina. Mis tíos Lucha y Beto se quedaron en la mesa, visiblemente confundidos y ya no tan seguros de quién era el verdadero villano en esta historia. La emergencia había sido desactivada con una simple oferta de ayuda médica real. Después del fallido intento de emergencia médica de Sofía, el ambiente en la cena se volvió aún más espeso, si eso era posible. Mis tíos Lucha y Beto, confundidos y un tanto desconcertados por el giro de los acontecimientos, decidieron que era una buena hora para retirarse. Se despidieron con frases vagas sobre esperar que todo se arregle y miradas que ya no eran de reproche directo hacia mí, sino más bien de perplejidad general. Supongo que la calma con la que ofrecí ayuda médica profesional contrastó demasiado con el melodrama de Sofía. Una vez que se fueron, y antes de que mis padres o Sofía pudieran reagruparse para otro ataque, decidí que era el momento de la confrontación final, pero en mis términos. «Mamá, papá, Sofía, Rodrigo», dije con voz tranquila pero firme. «Creo que es importante que hablemos con total honestidad, sin dramas y sin intermediarios. Hay varias cosas que necesitan aclararse de una vez por todas». Nos sentamos en la sala. Sofía evitaba mi mirada, jugueteando nerviosamente con una servilleta. Rodrigo parecía incómodo. Mis padres me miraban con una mezcla de aprensión y resignación. «Sofía», comencé, mirándola directamente. Ella finalmente levantó la vista, con una expresión desafiante. «Sé del comentario que hiciste en el Instagram de tu amiga Lorena sobre tu viaje de chicas y shopping a Los Cabos, donde mencionabas que urgía ir, sin maridos ni chilpayates, y que preparara la tarjeta. Y también sé, porque hablé directamente con ella, que tía Consuelo te ofreció cuidar a Mateo y a Valentina, y que estaba disponible». Con toda la calma del mundo, saqué mi teléfono y le mostré la captura de pantalla del comentario de Instagram.
No era una foto comprometedora, pero el texto era inequívoco sobre la naturaleza real del viaje. La cara de Sofía se encendió. Eso no prueba nada. Estás sacando las cosas de contexto. Lorena es una exagerada, y claro que Rodrigo va conmigo, es un viaje para los dos, para reconectar. Intentó sonar convincente, pero su voz temblaba ligeramente. Y lo de tía Consuelo, intervino mi madre rápidamente, fue solo una idea al aire, Carlos. Consuelo tiene sus cosas, no siempre está disponible al 100%. No, mamá, repliqué. Hablé con ella. Estaba dispuesta y Sofía lo sabía. Lo que me lleva al punto central, Sofía, este viaje no es una necesidad imperiosa, ni una emergencia familiar, ni la única oportunidad para salvar tu matrimonio, como has querido pintarlo. Es un capricho, uno más, para el cual esperabas que yo, como siempre, ajustara mi vida y mis planes para facilitarte las cosas gratis. Y eso es mentira, gritó Sofía, perdiendo la compostura. Tú no sabes nada de mi vida ni de mis necesidades. Y eres un envidioso porque yo sí tengo una familia y tú solo tienes a esa, dijo, señalando vagamente en dirección a la puerta, refiriéndose a Ana sin atreverse a nombrarla. Un amargado que no quiere que nadie más sea feliz. Un mal hermano. Rodrigo, en un torpe intento de defenderla, añadió, Carlos, de verdad, no sé de dónde sacas todas esas ideas, pero Sofía ha estado bajo mucho estrés. Este descanso es vital para ella. No estoy inventando nada, Sofía, continué, ignorando el insulto y la intervención de Rodrigo, mi voz seguía siendo serena, pero con un filo de acero. Y no es envidia. Es hartazgo. Estoy profundamente cansado de este patrón de comportamiento que se repite una y otra vez, tú exiges, manipulas emocionalmente, usas a los niños como escudo o como herramienta de chantaje, y si no cedo a tus demandas, automáticamente me convierto en el egoísta, en el malo de la película. Hice una pausa, dejando que mis palabras calaran. Recuerdo perfectamente el préstamo de hace 5 años, Sofía, ese que me pagarías en 6 meses y del que nunca más se supo. Recuerdo las innumerables veces que he tenido que cancelar mis planes, mis salidas, mis descansos, por tus emergencias de último momento. Recuerdo el incidente con mi coche el mes pasado, que usaste para irte de paseo mientras yo me fastidiaba en el transporte público. ¿Cuándo, Sofía, cuándo iba a parar esto? Mi madre intentó intervenir de nuevo, Carlos, por favor, ya basta. Son cosas del pasado, no hay necesidad de revolver todo. No, mamá, dije, esta vez dirigiéndome a ella y a mi padre. No son solo cosas del pasado. Son un patrón presente y constante. Y ustedes, con la mejor intención del mundo, lo sé, pero lo han permitido y fomentado. Su forma de proteger a Sofía, de evitar sus berrinches cediendo a todo, de presionarme a mí para que yo sea el que sacrifique un poquito, ha dañado profundamente nuestra relación. Ustedes le han enseñado, inconscientemente, que puede conseguir todo lo que quiera a base de dramas y manipulaciones, y que yo siempre voy a estar ahí como su red de seguridad, como su proveedor de soluciones gratuitas. ¿No se dan cuenta del mensaje que me han estado enviando todos estos años? ¿Que mis necesidades, mis planes, mi tiempo, valen menos? Les recordé cómo Javier, mi hermano mayor, también había sido víctima de estas mismas dinámicas en el pasado, y cómo eso había influido en su decisión de poner una saludable distancia geográfica. Sofía empezó a llorar, pero esta vez eran lágrimas de rabia y frustración, no de tristeza fingida. Ya no tenía argumentos, solo insultos entre sollozos. Rodrigo se quedó callado, mirando al suelo, supongo que dándose cuenta de que el elaborado plan de victimización de su esposa se había venido abajo estrepitosamente. Mis padres me miraban con una expresión que no supe descifrar del todo, quizás una mezcla de shock, culpa y una incipiente comprensión. El silencio que siguió fue denso, pesado. Había dicho mi verdad, sin gritos, sin perder el control, pero con una firmeza que ni yo mismo sabía que poseía. La primera en romper ese silencio tenso fue Sofía. Se levantó bruscamente del sofá, secándose las lágrimas con furia. No tengo nada más que hablar contigo, me espetó, con la voz cargada de veneno.
Eres lo peor, Carlos. Un egoísta y un traidor. Pero me las vas a pagar, ya lo verás. Y sin más, se dirigió a la puerta, seguida por un Rodrigo que parecía una sombra, sin atreverse a mirarme. El portazo que dieron al salir resonó por toda la casa, como un punto final a una era de sumisión. Mis padres se quedaron sentados, visiblemente afectados. Mi madre me miraba con los ojos llorosos, supongo que dividida entre la lealtad a su hija y el peso de mis palabras. Intentó decir algo, un último intento de conciliación o de reproche, no lo sé bien, pero, hijito, ella es tu hermana, a pesar de todo. Pero mi padre, sorprendentemente, la interrumpió con un gesto suave de la mano. Déjalo, Elena, dijo con voz cansada, pero firme. Creo que tiene razón en algunas cosas. Quizás hemos sido un poco ciegos. Fue lo más cercano a una validación, a un reconocimiento de mi perspectiva, que había obtenido de él en años, quizás en toda mi vida. Me miró un momento, asintió levemente como si estuviera procesando todo, y luego se levantó y se fue a su estudio, cerrando la puerta tras de sí. Mi madre se quedó ahí, en silencio, sin saber qué decir. Yo tampoco dije nada más. No había nada más que añadir. Al día siguiente, domingo, Sofía intentó una última jugada desesperada, la más baja de todas. Hizo que Mateo, mi sobrino de 8 años, me llamara por teléfono. Tío Carlos, escuché su vocecita triste y confundida al otro lado de la línea. ¿Ya no nos quieres? Mami está llorando mucho en su cuarto y dice que es tu culpa que a lo mejor ya no podamos ir de viaje a la playa. Sentí una punzada en el corazón. Usar a los niños de esa manera era despreciable. Respiré hondo para no perder la calma. Mateo, mi campeón, le dije con la voz más suave y cariñosa que pude. Claro que los quiero muchísimo a ti y a Vale, ustedes son mis sobrinos adorados y eso nunca va a cambiar. Pero este asunto que tiene tu mami es una cosa de adultos, entre ella y yo. Ustedes no tienen la culpa de absolutamente nada, ¿me entiendes? Y te prometo que muy pronto nos vamos a ver para jugar y para que me cuentes cómo vas en la escuela, ¿va? ¿De verdad, tío?, preguntó, con un hilo de esperanza. De verdad de la buena, campeón. Te mando un abrazo de oso. Colgué sintiéndome asqueado por la manipulación de Sofía, pero también con la certeza de que había manejado la situación con el niño de la mejor manera posible. Llegó la Nochebuena. Por primera vez en muchos años, mi departamento no se sentía como una extensión de las obligaciones familiares, sino como mi refugio. Ana y yo preparamos juntos una cena deliciosa, bacalao a la vizcaína como lo hacía mi abuela, una ensalada de manzana espectacular y un par de botellas de un buen vino tinto que teníamos guardado. Pusimos música tranquila, encendimos unas velas. Conversamos, reímos. Fue perfecto. Los días siguientes me dediqué en cuerpo y alma a mi curso de desarrollo de videojuegos. Avancé como nunca, sentía una creatividad y una concentración que no había experimentado en meses. Era como si al quitarme de encima el peso de las expectativas y manipulaciones familiares, mi mente se hubiera liberado. Ana leía a mi lado, veíamos alguna película por la noche, salíamos a caminar por el Parque México. Fue una Navidad genuinamente pacífica, centrada en nosotros y en mis pasiones. Los mensajes de mis padres en el chat familiar fueron escuetos, un feliz Navidad a todos genérico. De Sofía, como era de esperarse, ni una palabra. El silencio de su parte era casi un regalo. Según me enteré después por Javier, quien a su vez había hablado con tía Consuelo para saber el chisme completo, Sofía sí había tenido que recurrir finalmente a ella para el cuidado de los niños. Pero esta vez, tía Consuelo, envalentonada quizás por mi propia firmeza o simplemente harta de los aires de diva de su sobrina, le había puesto condiciones muy claras, horarios estrictos de entrega y recogida. Una lista detallada de alergias y medicinas que Sofía nunca se molestaba en dar y una cooperación económica simbólica para los gastos de los niños. Nada de dejar a los críos por tiempo indefinido ni de esperar que la tía fuera cocinera, maestra y animadora de fiestas infantiles gratis. El viaje a Los Cabos, al parecer, se hizo, pero no con la misma alegría ni con la libertad total que Sofía había planeado.
Rodrigo, me contó Javier entre risas, había estado bastante molesto con Sofía durante todas las vacaciones por el drama innecesario que había causado y porque, al parecer, sin la opción de votar a los niños con el tío Carlos sin restricciones, algunos de los planes de Chopin y Margarita solo para chicas de Sofía tuvieron que modificarse considerablemente. Pequeñas victorias. Pasaron los días festivos, el año nuevo llegó con la misma calma y la misma sensación de liberación que la Navidad. El silencio por parte de Sofía continuaba, lo cual interpreté como una señal de que, al menos por el momento, había entendido que sus viejas tácticas ya no funcionaban conmigo. A mediados de enero, recibí un mensaje de mi mamá. Corto, cauto. Hijo, espero que hayas pasado unas buenas fiestas y que estés bien. Tu padre y yo quisiéramos hablar contigo con más calma cuando tengas un momento. Sin presiones. Respondí que sí, que podíamos vernos para un café. Presentía que esa conversación sería diferente. Javier, mi hermano, me llamó un par de veces para felicitarme, medio en broma medio en serio, por haber domado a la fiera. Me dijo que mi postura había generado un pequeño terremoto en la familia, pero uno necesario. A veces hay que sacudir el árbol para que se caigan las manzanas podridas, hermanito, me dijo, usando una frase muy suya. Tía Consuelo también me mandó un mensaje de texto un día, escueto pero significativo, sobreviví a tus sobrinos, Carlos. Son un par de torbellinos adorables, eso sí. Pero creo que su mamá aprendió un par de cositas sobre no dar por sentada la buena voluntad ajena. Saludos. Sonreí al leerlo. Parece que, sin buscarlo activamente, había ganado una aliada inesperada y contundente dentro de la familia. Durante esas semanas de relativa paz, tuve mucho tiempo para reflexionar sobre todo lo ocurrido. Poner límites, decir no de manera clara y sostenida, había sido increíblemente difícil. Me había costado el enfado virulento de mi hermana, la decepción inicial de mis padres, y el ser etiquetado temporalmente como el egoísta y el conflictivo. Pero, paradójicamente, también me había traído una sensación de paz interior y de autorrespeto que no recordaba haber sentido en mucho, mucho tiempo. Comprendí que esa dinámica familiar tóxica, donde uno de los miembros se convierte en el satélite alrededor del cual deben girar las necesidades y caprichos de otro, solo se perpetúa si el satélite lo permite. El egoísmo del que tanto me habían acusado Sofía y, en cierta medida, mi madre, no era más que una forma de autocuidado esencial, una manera de decir, yo también importo. Mis necesidades, mis planes, mi tiempo y mi energía mental también son valiosos. No sé con certeza cómo será mi relación con Sofía de ahora en adelante. Supongo que tomará mucho tiempo para que las heridas sanen, si es que alguna vez sanan del todo por su parte. Quizás ella nunca cambie realmente su forma de ser, pero lo que sí es seguro es que yo ya no le temo a sus manipulaciones ni a sus rabietas. Con mis padres, tengo la esperanza de que esa conversación pendiente abra la puerta a un entendimiento más profundo. A una relación más equilibrada donde mi voz también sea escuchada y respetada sin tener que llegar a un punto de quiebre. Lo más importante de todo este embrollo es que yo he cambiado. Ya no soy el Carlos sumiso y complaciente que prefería tragarse su frustración con tal de evitar un conflicto. He aprendido que mi bienestar emocional no es negociable. La paz, a veces, tiene un precio, y ese precio puede ser la incomodidad temporal o el enfado de aquellos que se acostumbraron a tu ilimitada disposición. Pero la libertad de ser uno mismo, de proteger tu espacio vital y tu energía, es invaluable. ¿Fui el malo de la película? Quizás para algunos miembros de mi familia, por un tiempo, lo fui. Pero en mi fuero interno, sé que hice lo correcto para mí. Y eso, al final del día, es lo único que verdaderamente importa para empezar a construir relaciones más sanas y auténticas, aunque eso signifique, en algunos casos, tener que empezar casi desde cero.